A lo largo de la historia, la humanidad ha creado máquinas capaces de facilitar tareas difíciles y muy tediosas, desde molinos para ayudar a moler los granos, hasta máquinas más complejas como los motores. Tomando como definición de la RAE, se conoce como motor a una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía, o bien también se puede definir como una máquina que consigue energía mecánica a partir de otra fuente de energía con el fin de realizar un trabajo o tarea. Hasta la Edad Media eran poco eficientes hasta que, en la Revolución Industrial, la aparición del motor de vapor fue un parteaguas para la creación de nuevas tecnologías como el de ferrocarriles de vapor y lograr así la expansión del transporte ferroviario. Durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX hubo gran desarrollo en los motores de vapor hasta que en 1860 Etienne Lenoir creó el primer motor de combustión interna. No solo fueron investigados y creados los motores de combustión interna. Durante el siglo XIX, Thomas Davenport y Emily Davenport, basándose en la ley de Coulomb y la invención de la batería electroquímica por Alessandro Volta, lograron desarrollar el primer motor de corriente directa en 1837, el cual podía tener hasta 600 revoluciones por minuto y así lograr alimentar con energía imprentas. Durante ese siglo hubo varios avances en el desarrollo de motores eléctricos y en 1886 Frank Julian Sprague inventó el primer motor de corriente directa funcional, el cual mantenía una velocidad constante bajo diferentes tipos de carga. A pesar de la invención de los motores eléctricos en el siglo XIX, estos no fueron tan utilizados en las actividades diarias, sino que fueron más enfocados en aplicaciones industriales. Por ejemplo, el desarrollo del motor ardilla por General Electric, el cual es un motor que hoy en día se sigue usando en la industria de la minería. Normalmente cuando alguien dice la palabra motor, lo primero que pensamos es un automóvil. Los primeros automóviles eléctricos fueron desarrollados en la década de 1880, los cuales fueron populares hasta que los avances en los motores de combustión interna fueron avanzando e hicieron que la industria y el mercado volteara a ver a los vehículos con motores de gasolina. Sin embargo, con el avance en tecnologías de desarrollo de baterías y el descubrimiento de semiconductores de óxidos metálicos, MOS por sus siglas en inglés, se dio un gran impulso en el desarrollo de vehículos con motores eléctricos, tanto así que en el siglo XXI se creó una nueva liga de motorsport, la Fórmula E, en la cual varias marcas de autos como Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW han desarrollado motores eléctricos de alta potencia para competencias. Antes de pasar a los motores eléctricos, debemos entender primero a los motores de gasolina, sus desventajas y por qué ha habido un incremento en los motores eléctricos en los últimos años. Como ya sabemos, el motor de gasolina libera energía potencial quemando combustible químico, que puede ser gasolina, diésel, entre otros. Al quemarse el combustible, este explota dentro de una cámara y genera movimiento rotatorio, también conocido como torque. Sin embargo, entre varias de las desventajas, el motor requiere de ser armado con muchas piezas cuidadosamente fabricadas y colocadas, lo cual hace que el motor sea pesado, delicado y caro. Además, el calor y las explosiones generan un desgaste constante, por lo que el motor requiere de mucho mantenimiento. Además, el problema más evidente es que solo se aprovecha una pequeña parte de la energía producida, y el resto se desperdicia en calor. En teoría podríamos fabricar un motor con 50% de eficiencia, pero las limitaciones del mundo real solo permiten que llegue a un máximo de 25% en el mejor de los casos. Y al manejar en ciudad, se desperdicia hasta un 95% de la energía generada. Otro problema grave es la contaminación, y concretamente un litro de gasolina produce 2.3 kilogramos de CO2, lo cual no parece mucho, pero en Estados Unidos los automóviles de gasolina constituyen el 31% de los gases de efecto invernadero emitidos anualmente, y esto incluso tras 150 años de desarrollo de motores de gasolina. Ahora vamos con los motores eléctricos. Hay muchos tipos de motores eléctricos, y como en todo, la clasificación de motores depende de la perspectiva personal. Un agente de ventas, un ambientalista y un mecánico buscarán diferentes aspectos para calificar un motor eléctrico como mejor o peor. Sin embargo, en la literatura de los autos eléctricos contemporánea existen básicamente tres: el motor de inducción, el motor de imán permanente y el motor de reluctancia síncrono. El primer tipo no necesita imanes permanentes como los motores que conocemos de experimentos escolares, los cuales tienen una parte fija, llamada estator,
porque es estático, que contiene bobinas. También tiene una parte giratoria, llamada rotor, porque gira, que contiene un conductor. En el motor de inducción, el campo magnético es producido por una corriente que fluye a través de los devanados o bobinas de la carcasa, el estator, en vez de los imanes. Este estator está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras del perímetro interior. El campo magnético del estator inducirá un voltaje y una corriente en los devanados del rotor. Esto lleva a que el rotor produzca su propio campo magnético giratorio. El rotor, por lo general, es del tipo de jaula de ardilla, conocido así por su forma de rueda de ejercicio de animal. La característica de este motor es que tiene muchas láminas en vez de solamente una, y esto hace que las corrientes inducidas sean menores y por lo tanto más eficientes. Finalmente, el campo magnético giratorio hará que el rotor gire para alinearse con el campo magnético del estator, moviendo así el auto. Las ventajas de este tipo de motor son varias. La más importante es que es sencillo de construir y producir. Además, al no usar imanes permanentes, se reduce el costo de producción. En la presente imagen se puede observar un devanado de un motor de un taladro, el cual tiene bobinas que tienen alambres de cobre cubiertos de barniz, que funciona como aislante y para que la corriente dentro de los alambres haga todo el recorrido, ya que si no tuviera barniz, la corriente saltaría de un alambre a otro sin dirección. Debido a que los motores eléctricos son mucho más sencillos de construir y tienen menos partes móviles que uno de gasolina, su vida útil puede llegar a ser mucho más larga. Concretamente, las únicas partes que necesitan mantenimiento son los valeros conectados al rotor, ya que se pueden desgastar, y posiblemente el barniz de los alambres si es que se ve afectado por temperaturas no idóneas para el material. Por su parte, el mecanismo eléctrico no genera ningún tipo de desgaste ni en el rotor, ni en el devanado, ni nada. Esa es la gran ventaja de utilizar motores eléctricos. Pasemos ahora al segundo tipo de motor eléctrico. Este es el de imán permanente. Aquí, la ciencia de materiales ha contribuido a la producción de imanes más potentes con materiales como neodimio. En este modelo, los imanes permanentes eliminan la necesidad de inducir un campo magnético en el rotor. Debido a esto, los motores de imanes permanentes son los más pequeños y ligeros que están en el mercado. También, como el rotor ya está magnetizado, siempre va a estar sincronizado con el campo magnético giratorio. Por esta razón, este tipo de motores de imanes permanentes también son llamados síncronos. A menudo, el rotor con los imanes permanentes gira hacia el exterior, como se puede apreciar en pantalla. Este motor, además de la ventaja de su ligereza que ya se ha mencionado, es más silencioso y eficiente. No obstante, la desventaja de estos es la necesidad de los materiales raros y escasos en la Tierra. Finalmente, tenemos el motor de reluctancia síncrono. Preguntémonos, ¿qué pasaría si combináramos lo mejor de ambos motores ya mencionados? Pues es así como tenemos el motor de reluctancia síncrono. En este, hay un rotor que contiene metal formado de tal manera que naturalmente quiere alinearse con el campo magnético circundante. Por eso mismo, no necesita producir su propio campo eléctrico con corrientes inducidas, como en el motor de inducción visto previamente. Así, tenemos que este motor tiene menos pérdidas y calentamiento. De igual manera, al no estar imanes permanentes, es más resistente, económico y amigable con el medio ambiente. En cuanto a las desventajas de este modelo, podemos decir que la eficiencia a una velocidad más baja puede ser menor en comparación con el de imán permanente. También puede haber un poco de ruido y mayor ondulación. El trabajo de muchos científicos como Tesla, Faraday, Hopkinson o Lorentz en sus estudios de electromagnetismo contribuyeron a construir los diversos principios físicos para la creación de estos motores. Explicándolo desde el principio, los electrones dentro de un material conductor tienden a pasar desde un punto con menor potencial a uno con mayor potencial. Es así como se forma la corriente eléctrica, que es el flujo de cargas que pasan por un material en cierto tiempo. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, se genera un campo magnético alrededor de este. La cantidad de campo magnético que atraviesa un área determinada es lo que llamamos flujo magnético.
La ley de Faraday nos explica que el cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa un conductor cerrado o una bobina generará una fuerza electromotriz inducida en esta, que por ley de Lenz tiene dirección contraria a la variación del flujo. La fuerza electromotriz no es una fuerza realmente, sino una energía que es capaz de generar una diferencia de potencial que impulsa las cargas a través del conductor para generar una corriente eléctrica. Si dentro del motor, específicamente en el estator, hacemos fluir corriente alterna, por lo que el campo magnético variará invirtiendo su dirección en cada tiempo, y colocamos un conductor cerrado en el centro, se inducirá una corriente en este. La FEM inducida se convierte en el voltaje generado en el conductor, por lo que podemos relacionarla con la ley de Ohm y calcular la corriente. Además, por ley de Lorentz, este conductor sentirá una fuerza magnética generada por el campo magnético, denominada fuerza de Lorentz. Es así como la bobina empezará a moverse buscando quedar alineada con los polos de la bobina del estator. Sin embargo, este movimiento no es continuo, ya que si consideramos que la corriente alterna sigue una onda senoidal que representa el cambio de dirección del campo magnético, podemos notar que hay dos puntos en un ciclo donde ocurre un máximo de intensidad con direcciones opuestas, y también algunos puntos donde la intensidad es cero. Entonces, al llegar la corriente al punto cero, nuestro conductor se detendrá y comenzará a cambiar de dirección su movimiento, ya que el campo así lo hizo. Es por esto que el conductor podría estancarse y no obtendremos el giro completo, además de que este cambio en las fuerzas que experimentan los motores, máximo cero, generaría fatiga en el eje y reduciría la vida útil de las máquinas. La solución a esto es agregar más bobinas con una corriente un tanto desfasada en el tiempo. Entonces, si agregamos una onda más pero con diferente fase, podemos observar que el motor seguirá sintiendo una fuerza cero en algún momento. Finalmente, si agregamos una tercera fase equilibradamente distribuida en el tiempo, es decir, corrientes a un tercio de ciclo, nuestro problema con la fuerza nula desaparece, pues siempre habrá una corriente que esté suministrando fuerza. Es así como se forma el motor de corriente alterna trifásica. Para conectar todo nuestro sistema y suministrar la electricidad existen dos conexiones, estrella y triángulo, cuyas diferencias afectan los cálculos para obtener tanto los voltajes como las corrientes de línea y de fase. En este punto, el conductor en el centro del estator deja de llamarse así y se convierte en el rotor. En el rotor de jaula de ardilla, cada par de barras genera un circuito cerrado. Debido a la inducción de las bobinas del estator, se genera una corriente eléctrica en las barras, creándose a la vez distintos campos magnéticos. La velocidad con la que gira el campo magnético se le conoce como Ns, mientras que el rotor gira también a una cierta velocidad Nr. Cuando el rotor alcance la velocidad del campo magnético, se dejará de producir la fuerza magnética. Por esta razón, el rotor se frenará. Para que esto no suceda, siempre tiene que haber un porcentaje de diferencia entre velocidades. Este se le conoce como slip y normalmente tiene valores del 2 al 5%. La velocidad del campo magnético está dada por... De esta ecuación es posible observar que mientras aumente su frecuencia, la velocidad del campo magnético aumentará también, pero disminuirá si aumenta su número de polos. Debido a que los motores eléctricos funcionan transformando energía eléctrica en energía mecánica, conocer la potencia de entrada y salida es útil para saber la eficiencia del motor. La potencia de entrada en un motor trifásico se calcula con el producto de la raíz cuadrada de 3, el voltaje de entrada, la corriente de entrada y el factor de potencia. Mientras que la potencia útil se puede calcular restándole la potencia perdida en la mecánica interna y la potencia perdida por rozamiento a la potencia de entrada. Cabe destacar que la potencia de los metales del rotor es proporcional al slip. La eficiencia del motor puede calcularse simplemente dividiendo la potencia útil entre la de entrada. Los motores eléctricos por sí mismos pueden llegar a tener una eficiencia energética del 85 al 95%. Sin embargo, se necesita conocer todo el sistema que está conectado, y es ahí donde la eficiencia energética suele reducirse. Con toda esta información, ahora podemos comprender un poco más cómo funcionan los motores eléctricos y cuál es su importancia actual. Recordemos que no solo los autos eléctricos, sino una infinidad de artefactos que requieren de un giro o torque tienen un motor eléctrico dentro. Estos son uno de los pilares de la tecnología y la ingeniería moderna. Agradecemos al maestro Ramón Barajas por asesorarnos con los conceptos físicos y matemáticos, así como al maestro Enrique Robles por invitarnos a los laboratorios de electrotecnia de ITESO para observar presencialmente el mecanismo de funcionamiento de los motores.